Bienvenidos a la charla del día de hoy que vamos a tocar sobre el tema de ecología de la salud, es decir, la presencia de una cantidad de seres vivientes que conviven con nosotros y forman parte de lo que es nuestra salud. Y nosotros solemos ignorarlo, no estamos en conciencia de eso. Las bacterias, levaduras, virus, conviven con nosotros en nuestro ambiente. La charla de hoy es una invitación de la Academia Hoffman de Formación Holística, la Clínica Hoffman Holistic Health, DIM Dental Medical Hoffman Institute y On Means, la plataforma online, invitándolos a aceptar el reto de la vida plena y salud total. Bien, como hemos dicho en otras ocasiones, la base de la enfermedad es que todos tenemos un cierto grado de malnutrición, intoxicación y estrés acumulado. ¿En qué medida nosotros tenemos entonces un mantenimiento para recuperar la salud? En la medida que implementamos en nuestra vida una serie de, vamos a llamar que medidas para el mantenimiento óptimo, a través del cual nosotros empezamos primero por desintoxicar nuestro organismo, purificarnos, darle la nutrición adecuada, darle el entrenamiento adecuado a nuestro organismo para mantenerlo acondicionado, lograr ese nivel de armonía entre espíritu, cuerpo y mente, la redimensión de nuestra naturaleza como seres espirituales en una experiencia corporal y esa conciencia que debemos tener al respecto, al igual que utilizar todo el potencial de nuestra mente para el logro de una salud, una vida plena, salud total y darnos el cuidado integral en cada etapa de nuestra vida. Somos bacterias. ¡Wow! ¿Cómo es posible que podamos afirmar algo así? Pues bueno, es importante que sepamos que nuestra flora microbiana, en nuestra piel, dentro de nuestro cuerpo, forma parte de un ecosistema que convive con nuestras células. Son millones, billones de bacterias, de levaduras, de hongos y por supuesto de virus metabólicamente activos que no forman parte de nuestro ADN y que cada momento del día están realizando funciones para que seamos capaces de mantenernos vivos. Poseemos células en todo nuestro cuerpo en contacto con estas bacterias y en cada área de nuestro cuerpo tenemos un tipo de bacteria que predomina. Por ejemplo, podemos ver que las bacterias que están en la cara no son las mismas que pudiesen estar en la mano, o las que están en las axilas, o las que están en la ingle, o las que están en los pies, como muestra la siguiente lámina. Cada persona posee una microbiota única, que evoluciona y se desarrolla durante toda la vida, y trabaja para nosotros, realizando funciones metabólicas e inmunitarias. El ecosistema en equilibrio, cuando ese tipo de bacterias conviven entre sí en equilibrio con nosotros, están generando la salud, pero cuando están en desequilibrio, constituyen y contribuyen a desarrollar enfermedad. De hecho, ya los médicos están muy conscientes que en cada patología y en esas enfermedades graves hay un desequilibrio total de la condición bacteriana, en especial en el colon de los pacientes. Y ya están empezando a entender la necesidad de atacar y corregir la flora bacteriana del colon si pretendemos mejorar a estos pacientes. Esas bacterias, conviviendo con nuestros sudores, con nuestros olores, generan lo que es nuestra característica, nuestro olor característico a través del cual la gente nos reconoce. Y la gente se enamora de los olores de las personas y del olor del aliento. O por el contrario, eso es fuente de repulsión. Imagínense que se consideran que hay alrededor de 100 billones de células en el cuerpo humano, de las cuales solo el 30% de ellas corresponden a células de nuestro propio cuerpo. Es decir, más cantidad de células hay en nuestro cuerpo que no pertenecen a nosotros, que son bacterias, que las que existen siendo realmente parte de nosotros. Eso es impresionante. Ahora, ¿dónde están ellas? En todas partes. Cuando desde niños nosotros jugamos con tierra, siempre nos decían que no, estamos sucios, y luego, por lo menos a mí, yo soy uno de esos niños que desde chiquito fui víctima de mis padres, de baños con jabón, baños con alcohol, porque cada vez que me contaminaba, según ellos,
de estar en contacto con el suelo o con cualquier otro elemento de la naturaleza, ya salían corriendo a desinfectarme. Déjeme decirle que yo sí fui un niño sumamente enfermo. Yo tuve cantidad de problemas durante mi infancia, fui estreñido, sufrí de amigdalitis crónica, sufrí de eczema en la piel, sufrí de furúnculos. Necesité alrededor de 14 años para poder iniciar un proceso de sanación y empezar a sentirme mejor. A todas las personas que van entrando en Zoom, les agradezco mantener los teléfonos, los micrófonos apagados. Nuevamente les pido a los que están entrando por Zoom mantener los micrófonos apagados a todos, por favor. Entonces, la vida del ser humano está directamente relacionada con la presencia de bacterias, unas que pueden ser saludables, que pueden convivir con nosotros y ser colaboradoras en un sentido, y otras que las llamamos malas, pero no necesariamente son malas. Simplemente cuando hay enfermedades suelen ellas activarse. ¿Para qué se activan? Probablemente saben para qué creo que se activen. Se activan para contribuir a comer todas las porquerías que nuestro cuerpo está tratando de expulsar. Por ejemplo, cuando tenemos una faringitis y las amígdalas se ponen grandes y uno dice, bueno, ya tienes pus y las tienes inmensas. Eso está lleno de bacterias, sí, pero las bacterias están aprovechando ese espacio al cual nosotros hemos recogido todos los tóxicos de nuestro cuerpo y los estamos tratando de expulsar y crean una condición particular que es muy propicia para que las bacterias vivan allí porque ellas se comen y se alimentan de todo eso. Así que en vez de tratarlo con antibacterianos, tal vez deberíamos entender que las bacterias están allí ayudando a desintoxicar nuestro cuerpo. Entonces, esa visión de que las bacterias son nuestras enemigas es algo que está perteneciendo hoy en día a una visión pasada. Jugar con tierra, compartir constantemente con la naturaleza, es parte de lo que fortalece nuestro desarrollo y nuestro sistema inmunológico. Los animales hoy somos considerados superorganismos, regulados en parte, entonces, por esa microbiota, por esa cantidad de seres vivientes microscópicos que conviven con nosotros, siendo nosotros los huéspedes, a través de nuestra superficie externa y a través de nuestra superficie interna. El exceso de limpieza más bien puede ser perjudicial, porque impide el desarrollo de los mecanismos inmunorreguladores que ocurren en los primeros meses de vida. El tipo de bacterias que nos colonizan durante el primer año en especial es sumamente determinante para la condición de salud o de enfermedad que la persona va a tener el resto de su vida, porque ese tipo de bacterias van a predominar en el futuro. La adecuada exposición a las bacterias del entorno regulará el funcionamiento inmunitario y las futuras respuestas de los linfocitos, reduciendo las respuestas inapropiadas y las enfermedades inflamatorias posteriores. La relación ideal es de colaboración recíproca, o sea, una simbiosis. El tipo de bacterias, o sea, la microbiota que llega a nosotros a través de la madre. Cuando nacemos por el canal del parto, las que se llenan o las que nos invaden a través de estar en contacto con la piel de tu madre cuando estás siendo lactado. El medio ambiente, todo eso es determinante en la flora bacteriana saludable o patológica. Así que no es lo mismo nacer a través del canal de parto materno que nacer por una cesárea, en la cual inmediatamente sales a un medio totalmente antinatural sin contactarte con una flora bacteriana ideal que se encuentra en esa zona del canal del parto materno. Luego te lavan en alcohol y por lo general te ponen en una camita lo más desinfectada posible. Ya eso empieza a determinar más bien la presencia de lo que se llaman las bacterias intrahospitalarias, que suelen ser bacterias bastante agresivas y resistentes a muchos antibióticos, que empiezan a estar presentes en tu cuerpo sin tener quienes los defiendan. Entonces, el tipo de bacterias que nos colonizan desde esa primera etapa va a condicionar el funcionamiento del cuerpo para el resto de nuestras vidas. La dieta sí condiciona una parte de la flora que albergamos. Una vez establecida en los primeros meses tras el nacimiento, es bastante estable en el tiempo. Nuevamente tengo que pedirles a los que están en Zoom
revisen apagar el teléfono, el micrófono. Sigo escuchando ruidos, hay alguien que está moviendo papeles o algo así. Ok, ya se fue el sonido. Bueno, muchas gracias. Continúo. La lactancia materna estimula las bifidobacterias, la producción de ácido láctico y ácido acético para inhibir la flora patógena. ¿Qué les parece? Realmente es vital que los niños consuman leche materna, convivan con la madre en ese estado. Para los primeros 6 meses, la lactancia materna cumple con todos los requisitos necesarios y contribuye, primero, para alimentarnos y segundo, para contribuir al desarrollo de una capacidad inmunológica y defensa saludable para el niño. Entonces, hay una pregunta que me podrían hacer. ¿Qué hacemos entonces con las mujeres que paren a través de una cesárea? Yo les propondría algo. Yo les propondría que recojan un poquito del líquido que tenemos en la vagina y agarremos a nuestro niño y le hacemos como una enjabonada y le vamos a untar ese flujo vaginal en su cuerpo recién nacido. Considero que sería lo más saludable e inteligente que podríamos hacer y buscar la manera de que el niño tome lactancia materna y si no es de la madre, conseguirle un pecho sustituto. Si no, entonces que esté muy en contacto con la piel de la madre y que conviva pegado a la piel de la madre, eso es necesario. Tienen que tomar en consideración, como les he dicho muchas veces, que la lactancia materna hace que nosotros evacuemos cada vez que ingerimos leche materna. En cambio, cuando nos empiezan a dar fórmulas lácteas de origen animal o simplemente fórmulas químicas, el niño se convierte en un niño estreñido y empieza a evacuar una sola vez al día. Eso es estreñimiento y el estreñimiento contribuye entonces a que se pudran dentro de tu cuerpo y que pasen más horas dentro del colon, sustancias que deberían haber sido excretadas hace por lo menos 8, 10 o 12 horas y se quedan más tiempo del necesario dentro de nuestro cuerpo. A través del canal del parto estamos en contacto con billones de lactobacilos y bifidobacterias maternas que colonizan nuestro intestino, colonizan la piel de todo nuestro cuerpo. Estudios recientes muestran un anormal aumento de la candidiasis y disminución de los saludables bífidos infantis sensibles a los contaminantes ambientales. Entonces, cuando se generan este tipo de desequilibrios, las personas, si consumen antibióticos, si reciben otro tipo de medicinas que también afectan a las bacterias, por ejemplo, el alcohol. Si nosotros utilizamos alcohol para desinfectarnos, imagínate cuando nos tomamos un vodka o nos tomamos un tequila o nos tomamos un whisky puro, o sea, eso se está desinfectando todas nuestras vías digestivas también. Luego les voy a decir por qué no le hace tanto daño a los rusos el vodka. Una flora adecuada favorecerá que los linfocitos aprendan a tolerar los alimentos y las células propias. Si no es adecuada o se coloniza demasiado tarde, el sistema de defensa no sabrá reconocer al enemigo y atacará sus propios tejidos. Y de ahí surge entonces un proceso inflamatorio en el colon que se llama, a través de una patología que se va a llamar colon permeable, se genera una inflamación y un estado inflamatorio crónico que genera un proceso de autoinmunidad y de hipersensibilidad y de hiperreactividad del sistema de defensa a nivel del colon, generando enfermedades inflamatorias inmunes como la artritis, la psoriasis, el lupus, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Enfermedades a distancia como el asma o las alergias o contra componentes de los alimentos que deberían ser bien tolerados. Entonces se generan los problemas celíacos por intolerancia al gluten o alergias alimentarias. Todo eso está ligado a una flora bacteriana inadecuada. A lo largo de la vida, dependiendo de qué manera nos alimentamos, por ejemplo, fíjense a mano izquierda, cómo la lactancia materna genera un tipo de bacterias donde vemos entonces la predominancia de los actinobacters, que es el color azul verdoso intenso, la predominancia de los proteobacterios, que es el color rojo durante la lactancia materna, de los firmicutes. En cambio, cuando ya vemos más adelante el biberón, fíjense cómo predomina el verde, azul, el rosado y el rojo es pequeño, desaparece el verde claro, que son los bacteroides. Con la comida sólida se genera entonces una alteración distinta y aparecen otro tipo de bacterias.
aumentan los actinobacterios, disminuyen por completo, por ejemplo, las actinobacterias y predominan los bacteroides. Y así va ocurriendo a lo largo de la vida y llegamos a tener entonces ya criterios de saber qué clase de alimentación está presente en unos o en otros. Por ejemplo, a mano derecha veamos cómo el obeso tiene un aumento de proteobacterias, mientras la persona sana casi no las tiene. Ese tipo de bacterias pueden que estén relacionadas con el deseo de comer dulces. Y ellas determinan, o sea, todas las bacterias que están conviviendo con nosotros producen sustancias y alteran nuestro sistema, no solamente el sistema inmunológico, sino el sistema inmunitario, el sistema nervioso, porque se ha descubierto que en el colon hay células nerviosas, en el corazón hay células nerviosas y una gran cantidad de sustancias llamados neurotransmisores que se producen fundamentalmente en el cerebro y en el sistema nervioso central, están también en el sistema nervioso periférico a nivel de estos centros. O sea, el colon es uno de los lugares más susceptibles al estrés, al igual que nuestro corazón, y son capaces de producir sustancias que modifican nuestro estado anímico y que reaccionan definitivamente al estrés. El colon es el lugar donde la mayor cantidad de bacterias están presentes, tanto así que en 1 centímetro cuadrado de tejido de colon hay más bacterias que en el suelo, en la tierra. Imagínense la cantidad y lo que representa para nosotros ese espacio donde a 37 grados centígrados tenemos un caldo de cultivo lleno de nutrientes, donde una billonada de bacterias están presentes, alimentándose permanentemente a una temperatura ideal, porque en el ambiente externo de repente podemos estar a 20 grados centígrados o a 10 grados centígrados y sabemos que las temperaturas bajas inhiben la vida bacteriana y inhiben la vida celular. Y la temperatura de 37 grados es la temperatura ideal para la vida de las células humanas, al igual que para la vida de las bacterias. Esa es la temperatura ideal para ellas. 37, 38, 39, 40 grados. La flora intestinal es un ecosistema que se regenera y autorregula periódicamente, excretándose los microorganismos muertos a través de las heces. Y esto equivale a 1/3 del peso seco de nuestras deposiciones. Imagínense, 1/3 está relacionado con la cantidad de bacterias muertas y bacterias que están allí. La mayoría desconoce las reglas con las cuales opera esta simbiosis de microorganismos. Es decir, no sabemos que ellas están ahí. Por lo tanto, no sabemos qué necesitan y no sabemos qué las afecta. No hemos tomado conciencia de que necesitamos convivir con ellas. Para que exista salud intestinal, lo recomendable es la presencia de una flora que sea benéfica, y esa es la flora fermentativa, lo cual contribuye a que haya un pH ácido en el colon y que no exista permeabilidad intestinal, sino que haya una barrera bien adecuada que sabe perfectamente qué sustancias deja pasar y cuáles no. Esas son las condiciones para la indemnidad. Las bacterias intestinales, el 50% de todas las células inmunitarias están en la mucosa intestinal. Sepamos eso. El cuerpo humano está lleno de ganglios, pero el 50% de todos los ganglios del cuerpo, de todo el tejido linfático, está en el colon. Se llaman placas de Peyer. ¿Por qué tenemos tanto tejido inmunitario en el colon? Bueno, porque resulta ser que la mayor cantidad de potenciales agresores están allí, entre los tóxicos que nos alimentamos, más las que producen esas bacterias putrefactivas, porque la mayoría de nosotros, los seres humanos, somos omnívoros, comemos carne, comemos lácteos, comemos sustancias que se pudren. Hay bacterias que fermentan vegetales y frutas, y hay bacterias que pudren la carne y pudren los lácteos y pudren el queso. Entonces no es lo mismo las sustancias que se producen por la fermentación que las que produce la putrefacción. La mayor entonces cantidad de agresores provienen de ahí, por lo tanto la mayor cantidad de tejido inmunitario de defensa está allí, generando una barrera de tejido que trata de impedir la penetración de todas esas cantidades de sustancias, de toda esa cantidad de seres vivos que se encuentran en el colon, sobre todo pues los que son patológicos y patógenos. Esa barrera defensiva contra patógenos y tóxicos
está también constituida por las mismas bacterias, porque las bacterias que llamamos benéficas contrarrestan a las que llamamos maléficas y mantienen un equilibrio entre ellas, porque el pH ideal para que vivan unas es distinto al pH ideal para que vivan las otras. Fíjense que les acabo de decir, bien, si vamos a la lámina anterior, que el pH de las heces es el pH ideal es el pH ácido. Eso significa que en un pH ácido viven bacterias fermentativas, mientras que en un pH más alcalino predominan las bacterias putrefactivas. Cuando las bacterias putrefactivas alcalinizan las heces, contribuyen a la acidificación de la sangre. Y ya sabemos que la acidificación de la sangre está ligada a las enfermedades crónicas degenerativas, en especial al cáncer. Sigo leyéndoles lo que dice aquí. Las bacterias intestinales favorecen la tolerancia alimentaria, contrarrestan los procesos de alergia, intervienen en la digestión de los alimentos y elaboran nutrientes, cantidad de ellas, entre ellas vitamina B12, distintos azúcares, distintas moléculas de hasta vitaminas de distintos tipos. Ayudan a convertir la vitamina D, etc. Ayudan a regular la presión sanguínea. Modifican el pH del intestino, estimulan la producción de moco, absorben radicales libres y tóxicos de la comida. Todas esas funciones. Ahora, en el vegetariano, como entonces debemos entender, predomina la flora fermentativa y el carnívoro y el omnívoro predomina la putrefactiva. Y si somos estreñidos, predominará la putrefactiva. La flora fermentativa, los lactobacillus, acidófilos y bífidos producen ácido láctico, el cual inhibe la reproducción de los microbios putrefactivos. La flora fermentativa ayuda a alcalinizar la sangre. La flora fermentativa ayuda a alcalinizar la sangre, mientras que acidifica las heces. Mientras que la flora putrefactiva acidifica la sangre, mientras que alcaliniza las heces. Miren esta comparación. La flora fermentativa de los vegetarianos tienen un tipo de bacterias como lactobacillus, bifidobacterias, saccharomyces, enterococos, streptococos, lactococos, leuconostoc, mientras que la flora putrefactiva, por su parte, son otro tipo de sustancias que la mayoría de ellas son otro tipo de bacterias que son conocidas casi todas ellas como patológicas. Los clostridiums asociados por ejemplo, al Clostridium tetani, el proteus, los estafilococos, la Escherichia coli, que es uno de los principales contaminantes que infecta la vagina de la mujer, infecta el conducto urinario. ¿Cuántas mujeres no sufren de Escherichia coli con infecciones a repetición? Y es simplemente porque tenemos un desequilibrio. ¿Cuántas personas no sufren de candidiasis en la vagina y en zona genital y en todo el cuerpo, y candidiasis generalizada, porque hay un desequilibrio? Cuando tomamos muchos antibióticos, por lo general matamos las bacterias y quedan vivas los hongos. La Candida albicans es un hongo. Entonces, volvamos al lado izquierdo. Dice aquí, la flora fermentativa produce ácido láctico que inhibe los patógenos y alcaliniza la sangre, mientras que la otra produce múltiples tóxicos y acidifica la sangre. Fíjense la cantidad de tóxicos que existen producto del metabolismo putrefactivo y del estreñimiento. Se produce estamina en esos colon de personas estreñidas, generando alergias. Amoníaco y ácido úrico, lo cual contribuye a la artritis y al reuma. Tiramina, que irrita el sistema nervioso, baja la inmunología, produce taquicardia y angustia. Angustia, taquicardia. Compuestos como los fosfatos, los uratos y los oxalatos que causan osteoporosis. Ácido desoxicólico que favorece la producción de cálculos biliares. Cadaverina y putrescina que intoxican y desnutren nuestro organismo. Sulfuro de hidrógeno, indoles, fenoles, ácido fenilpropiónico, escatol, etc. Además, el metabolismo putrefactivo inhibe la síntesis y absorción de vitaminas, minerales y nutrientes importantes, mientras que estimula el estreñimiento. Bueno, yo creo que aquí tenemos una razón más para entender no solo que deberíamos ir hacia una alimentación más vegetariana, sino que no nos podemos permitir el lujo de ser estreñidos. Aquí tenemos el corte de una vellosidad intestinal. Recuérdense que la piel es un tejido epitelial plano, mientras que a partir del esófago en adelante empezamos a tener un tejido epitelial con cilios. Los cilios contribuyen a facilitar, por un lado, la movilización
de las sustancias, igual que los cilios que tenemos, por ejemplo, en las vías respiratorias. Pero además los cilios aumentan la superficie de contacto, son tridimensionales. Entonces, se dice que uno tiene alrededor de 2 metros cuadrados de superficie de piel, mientras que tenemos alrededor de 500 metros cuadrados de superficie de vías digestivas e intestinales. O sea, el tejido intestinal es como una alfombra, puras orlas de pelitos, pelitos tridimensionales, y entre esos pelitos se encuentran sustancias tóxicas en estado de putrefacción que pueden estar allí desde hace 40, 50 o 60 años, desde nuestra primera infancia, desde nuestros primeros teteros de bebidas lácteas que se empezaron a quedar dentro de nuestro cuerpo, pudriéndose allí. Se generan costras, se genera un estado inflamatorio. Bueno, lo que vemos ahorita allí es el corte de una vellosidad intestinal, y todo lo que ven con el color azul y morado, en especial el color azul, lean arriba, sistema inmune asociado a mucosas. Lo que vemos en blanco es la luz del tejido, es la luz, o sea, por donde circulan las sustancias y los alimentos. Y todo lo demás que está en ese color azul y grisáceo y azul y violeta es el tejido linfático. La pared intestinal es una barrera. El sistema inmune protege al organismo de la entrada de agentes indeseables. Ahora, cuando nosotros entonces tenemos eso lleno de sustancias en estado de putrefacción, bueno, esa es una de las principales causas de lo que llamamos disbiosis. Leamos a mano derecha distintas causas que contribuyen a la alteración de la flora bacteriana. Primero, los antibióticos, las vacunas, la higiene. ¿Sí? Una vacuna te está inyectando sustancias tóxicas que el cuerpo va a tratar de defenderse de ellas y altera tu flora bacteriana ya de por sí. La colonización temprana, el modo de parto, el no nacer por vía vaginal, el nacer por vía, entonces, de una cesárea. La exposición a patógenos alterada, las dietas, el estrés, el estreñimiento y la disbiosis contribuye a la autoinmunidad. Entonces, los malos hábitos perjudican la macrobiota. Por ejemplo, los fluidos digestivos de la saliva, los jugos gástricos intestinales, favorecen la flora benéfica e impiden la flora nociva. Es vital la lenta masticación y la buena insalivación de los alimentos por la acción antibiótica de las lisocimas contra los microorganismos perjudiciales. Tenemos que cuidarnos entonces de antiácidos, de enjuagues bucales y de todas esas sustancias que puedan alterar nuestra flora bacteriana. Los antiácidos, al disminuir la acidez estomacal, anulan la barrera contra bacterias indeseables. Los antiácidos no resuelven las causas. Ya bien sabemos que ellos no son la causa de que tú tengas gastritis o mucosas inflamadas, y provocan mayor desorden, proliferación de flora perjudicial. Los químicos perjudican la microbiota. La disbacteriosis, mortandad bacteriana, genera intoxicación hepática. Provoca un vacío en el nicho ecológico de nuestra flora. Ese lugar es rápidamente ocupado por gérmenes resistentes y microbios oportunistas, y es causado por los agroquímicos, los aditivos y los conservantes que están entre los químicos más importantes de la dieta contemporánea, de la agroindustria. Los antibióticos, diversos medicamentos como antiácidos, laxantes o drogas inmunosupresoras que se consumen por vía oral, el tabaco y el alcohol también perjudican la flora. La dieta. El consumo de edulcorantes artificiales modifica la flora intestinal hacia una que favorece la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes, al igual que el azúcar. Recomendación: bajar los niveles de azúcar. Los teteros de los nenes no les debemos poner azúcar. Tenemos que aprender a que ellos saboreen las cosas con un sabor muy parecido al sabor de la leche materna. Evitemos empezar a darles y convertirlos en adictos a los carbohidratos desde tan temprana edad. Un 20% de las bacterias intestinales pueden variar en un día por la dieta vegetariana o carnívora. O sea que de un día para otro, dependiendo de lo que tú comas, tú alteras eso. Pero es temporal, porque siempre habrá un remanente de la flora basal de la persona establecida en los primeros meses del nacimiento. Eso quiere decir que si tú has tenido una alimentación sana durante tu primera infancia, esa flora bacteriana va a tender a permanecer el resto de tu vida. Pero si no la tuviste saludable, y eso contribuyó a desarrollar las enfermedades y las patologías posteriores,
Cuando te sanes a través de los programas terapéuticos que nosotros proponemos, porque sanar es posible y de esto nos podemos recuperar 100%, todavía vas a tener que tener el cuidado de mantener tu flora bacteriana en condiciones ideales y vas a tener que evitar ciertas sustancias, evitar las carnes, evitar todo lo que se pueda hacer putrefactivo, porque rápidamente tu cuerpo va a repoblar la flora bacteriana indeseable. O sea que alguien que se enferma de problemas crónicos requiere cuidarse y ser más vegetariano para el resto de su vida que alguien que es omnívoro o que incluso come carne después de adulto, pero no se enfermó nunca de problemas crónicos. Yo, por ejemplo, tuve problemas en la infancia y mi vida se ha hecho vegetariana la mayor parte de mi vida. Eso me funciona perfectamente bien. Las personas que se han sanado de artritis se mantienen perfectamente bien cuando son vegetarianos y cuando empiezan a comer otro tipo de cosas, ellos mismos me dicen, doctor, empecé a comer tal cosa y me empezaron a doler las articulaciones. Dejé de consumir esto y me volví a sentir bien. O sea, se hace mucho más sensible. Pero hay otras personas que no les afecta mayormente, que pueden comer carne hoy y mañana volver a ser vegetarianos y eso no les altera. O comer una comida más omnívora, donde comen de todo balanceadamente y eso no les afecta. Entonces tengan mucho cuidado los que tienen esa historia. Mis primeras preguntas que yo le hago a todo paciente es, ¿cómo fue tu dieta al nacer? ¿Naciste por vía natural? ¿Tomaste teta por cuánto tiempo? Y uno dice, ¿por qué me pregunta eso un médico ni que yo fuera un niño? Bueno, eso imagínense lo importante que es para mí, para poder entender cuál es la historia de la enfermedad, porque lo que nosotros vivimos es una historia en la cual todos los eventos están concatenadamente ligados unos con otros y unos son consecuencias de los otros y nos van llevando a las realidades posteriores. ¿Qué entendemos por mala alimentación? Bueno, los químicos, preservativos, antioxidantes, sabores y colores artificiales, espesantes, todo lo que enriquece pues la dieta contemporánea. La cantidad de refrescos en vez de agua o jugos que tienen pues azúcar o azúcares sustitutos del azúcar. Harinas y azúcar refinada en exceso que nos convierte en pachos, adictos al carbohidrato. Y ausencia de vegetales y alimentos integrales. El exceso de carnes rojas, lácteos, grasas y frituras que contribuyen pues al estreñimiento. Algunas bacterias crecen por la presencia de carbohidratos y determinan la obesidad. Cuanta menos cantidad y variedad de microbiota intestinal, más probabilidades de ser obeso o padecer alguna enfermedad autoinmune, celíaca, diabetes tipo 1 y tipo 2. O sea, que si una persona está tratando de luchar contra la obesidad, también tiene que luchar contra el estreñimiento. Generalmente el estreñimiento está asociado a la adicción a los carbohidratos, porque estas son personas que solo consumen harinas, tortas, espagueti, pan, arroz, también probablemente carne, queso, tajadas, papa, pero comen muy pocos vegetales, muy pocas frutas. Y necesitamos los dos tipos de fibra. La fibra insoluble, que es la dura, la que está presente en la fibra de los vegetales, en las cutículas, en los tallos, en las hojas, y lo que está dentro, la parte suculenta del vegetal o de la fruta, que es el carbohidrato o la fibra, más bien, la fibra soluble en agua. Necesitamos una dosis importante de ambos diariamente. La disbiosis entonces está causada por infecciones. En las edades avanzadas tiende a variar el consumo de antibióticos, el sedentarismo, el estrés, el insomnio, el tabaco, el alcohol, los malos hábitos, agentes contaminantes, pero sobre todo el estreñimiento. Fíjense en esta lámina arriba vemos unas células intestinales rosaditas, unas sustancias azules chiquiticas que vienen a ser, vamos a decir, que los tóxicos, bacterias o sustancias. Solo traspasan la barrera intestinal los nutrientes, totalmente descompuestos, listos para ser asimilados. Alguna que otra bacteria puede atravesar por los líquidos intersticiales alrededor de las células, pero lo va a detener el sistema inmunitario. Ahora, cuando tenemos un intestino en el cual existe una flora patógena que genera un proceso inflamatorio, las células crecen, se hinchan, están inflamadas, los espacios entre ellas también aumentan y pueden penetrar grupos de bacterias que se van a encontrar entonces en una guerra contra el sistema inmunitario. Ese tejido amarillo que dice sistema inmunitario, entonces va a estar hiperactivo, atacando lo que venga. Entonces es como que estuviéramos en una zona de guerra, tirando granadas, tirando bombas. ¿Qué pasa cuando tiramos una bomba? Que no solamente matamos al enemigo, también destruimos la casa.
Se destruyen las puertas, las ventanas, el techo, todo se cae. Bueno, ¿y del techo de quién? Bueno, las células nuestras. Ahí empezamos a vivir un estado autoinmune en el que nuestro propio sistema inmunitario está generando daño a los tejidos propios. Eso se llama disbiosis, la presencia de una flora putrefactiva. Eso genera disfunción inflamatoria de la membrana, alterando la permeabilidad intestinal, que ocasiona sobreestimulación de la respuesta inmune, autoinmunidad, absorción excesiva de toxinas externas o de flora que sobrecargan al hígado, así como la formación de cancerígenos y metabolitos tóxicos. Entonces, vean allá arriba un equilibrio entre flora patógena y flora simbiótica. Cuando predomina la flora patógena putrefactiva, aumenta el pH, hay intolerancia alimentaria, alergias, inflamación de la mucosa, permeabilidad, alergia alimentaria, inflamación crónica sistémica y todo tipo de patologías. Así que mala alimentación más estreñimiento es sinónimo de disbiosis, y disbiosis es sinónimo de autoinmunidad e inflamación crónica sistémica. La gran cantidad de patologías más comunes y frecuentes crónicas que afectan al ser humano contemporáneo. Enfermedades autoinmunes, obesidad, síndrome metabólico, hígado graso no alcohólico, enfermedades inflamatorias intestinales como celíaca, síndrome intestino irritable, diverticulosis e inflamación crónica sistémica que produce inflamación en cualquier tejido del cuerpo. Puedes tener una vasculitis, puedes tener una dermatitis, puedes tener una endocarditis, y eso es producto de la presencia de sustancias inflamatorias en nuestro cuerpo, cuyo origen, uno de los orígenes más importantes, puede ser el colon y la disbiosis. El cáncer de colon es igual a mala alimentación y estreñimiento, exceso de comida enferma y carencia de alimentos nutritivos. Bueno, sepan una cosa, se ha identificado a una bacteria llamada Fusobacterium nucleatum, una bacteria asociada al cáncer de colon, la cual está vinculada a la enfermedad de las encías. Encías. Periodontitis. La periodontitis, ¿qué es? Bueno, placas de bacterias que están pudriendo y generando residuos de alimentación que generan entonces un estatus crónico que inflama la mucosa de la encía. Lo que ustedes ven de color rosado claro es lo normal. Lo que ven de color rosado oscuro está inflamado. ¿Y qué genera eso? Veamos la muela arriba del lado izquierdo. En la medida que se empieza a inflamar y empezamos a ver ese colorcito rojo, eso empieza a retraer la mucosa, a retraer la encía, y el diente empieza a aflojarse y va perdiendo entonces sostén, se sigue retirando la encía hasta que queda descubierto el hueso y el diente se afloja y se cae. Aquí vemos unos dientes que ya se puede observar como la dentina llega hasta un lugar y de ahí para arriba hay un color amarillento, que es el color del hueso. Se ve el color blanco de la dentina y del color amarillento del hueso. Esos dientes son ya irrecuperables. Esa encía, a pesar de que los podamos limpiar, como vemos aquí, ya esa encía no va a regresar. Eso no lo vamos a regresar más nunca. Ok, los podemos limpiar, podemos evitar que se terminen de caer, podemos atacar esto. ¿Qué requiere entonces? Requiere de que hagamos limpiezas con cierta frecuencia, y la desintoxicación empieza por la boca. Necesitamos hacernos limpiezas como mínimo cada 4, 5, 6 meses, porque tenemos que atacar esa flora bacteriana. Luego tenemos que ir al colon, hacer la depuración profunda que yo les propongo. Es un programa que restaura la flora saludable, restaura la indemnidad de la membrana intestinal, la respuesta inmune y el tránsito gastrointestinal para restablecer la salud. Primero, que nos descomprimen. En el momento que logramos descomprimir nuestras vísceras, favorece el retorno venoso, alivia las venas varicosas, las hemorroides, la celulitis, disminuye la presión en caderas, la columna lumbar, que también es afectada por el peso de la barriga, reflejo viscerovisceral y viscerosomático que pueden estar presentes por todo esto afectando las vísceras. Puede mejorar el estreñimiento. El efecto antiinflamatorio y regenerador sobre la mucosa del aparato digestivo directamente, expulsar las infectaciones y costras de flora patógena, es el único tratamiento que nos puede aflojar las impactaciones que tienen toda una vida allí. Un programa que
afloje la flora, afloje las impactaciones mediante la presencia de sustancias como enzimas digestivas, quelantes como la arcilla o el carbón activado, que lo barran como el afrecho, la fibra, y que lo enjuaguen con hidroterapias de colon en un estado de ayuno, un ayuno que propicia entonces que el cuerpo se defienda mejor, procese los tóxicos y además que las sustancias que estás ingiriendo, en vez de ser utilizadas para digerirse en el estómago, como no tienen nada que digerir porque estás en ayuno, llegan hasta el intestino, llegan hasta el colon y empiezan a hacer su efecto, aflojando, digeriendo y permitiendo que todo eso se vaya aflojando. Al terminar de hacer ese programa de depuración, que puede durar 5, 10, 15, 20 o más días, dependiendo qué tan grave sea la patología, qué tan grave ha sido el estreñimiento en esa persona, entonces pasamos la fase de sustituir la flora putrefactiva por flora fermentativa y de normalizar el ritmo de evacuaciones. Porque si esa persona vuelve a ser estreñida, no hay solución. Un programa de depuración profunda puede hacernos botar lo que ustedes están viendo, unas sustancias de color verde, negro, gris, que están pegadas allá adentro, algo horroroso. Eso no son heces, porque las heces se expulsan con la purga que uno se toma antes de iniciar el programa. Lo primero que hacemos es purgarnos y evacuamos todo lo que está en el colon. A partir de allí comienza el ayuno y la ingesta de toda esta sustancia, y a partir del segundo, tercero, cuarto día de estar en el proceso, empiezas a expulsar eso por la hidroterapia o a evacuarlo en el baño. Definitivamente tenemos que contrarrestar el estreñimiento aumentando la cantidad y frecuencia de fibra, de la ingesta de fibra. Hay que modificar nuestra alimentación y hay que suplementar si es necesario con sustancias que te ayuden a evacuar. Cada persona tiene que saber que tiene que tomar la cantidad de fibra necesaria y de jugos, líquidos y sopas que requiera para poder evacuar heces blandas todos los días en la mañana. Si hay quien lo hace solamente con 2 o 3 vasos de linaza con tamarindo, afrecho, de avena, maravilloso. Pero si requieres 5, 6 o 7 vasos, bueno, esa es la dosis que tú requieres. Requieres tener la conciencia y la higiene de que para donde viajes tienes que llevarte esas botellas y para el trabajo te tienes que llevar tu preparado, porque es la única manera de que tú te cuides y cumplas con tu objetivo, que es no dejar de evacuar más nunca en tu vida. Por favor, háganme caso. Bueno, aumentar la ingesta de líquidos con las comidas, bueno, preferiblemente fuera del horario de comidas, entre comidas preferiblemente, realizar actividad física, porque siempre el ejercicio físico también favorece la evacuación, disponernos de un horario fijo en las mañanas al levantarse para aprovechar la energía que la medicina tradicional china reconoce que esa es la hora del colon, en la cual tenemos mayor vitalidad y mejor funciona todo, y canalizar de forma saludable el estrés. Entonces, nuestro objetivo es evacuar heces hidratadas todos los días a la misma hora y el número de veces que ingerimos. Mi recomendación es tomar un vaso de agua de linaza con avena, tamarindo, ciruelas, afrecho antes de acostarse y al levantarse, y tantas veces al día como sea necesario. Consumir volúmenes de jugo de fruta y vegetales diariamente. Para quien eso no sea suficiente, tal vez tengamos que ayudarnos la primera semana mientras vamos creando el reflejo gastrocólico, recuperando el reflejo ortocólico, que cuando nos paramos de la cama el peso haga que se active el peristaltismo, o cuando llegan las heces al colon sigmoide y se distiende, se activa el peristaltismo. Esos reflejos los hemos perdido las personas que han sido estreñidas y pasan una semana sin evacuar. Esas personas no evacúan porque tienen deseos de evacuar, evacúan porque se acordaron que tengo 15 días sin evacuar y se toman algún purgante para evacuar. Entonces, tomar una cucharada de aceite ricino por 7 días puede ser una manera de ayudarte a evacuar en la mañana, y si acaso ya llegó la hora de irte al trabajo y no has logrado evacuar, ponte aunque sea un supositorio de glicerina y oblígate a evacuar, pero no pierdas la oportunidad de evacuar todas las mañanas a la misma hora. Necesitamos repoblar la flora bacteriana y para eso necesitamos sustancias fermentadas, fermentos que tengan ese tipo de bacterias fermentativas. La fermentación tiene algunos usos exclusivos para los alimentos. Puede producir nutrientes importantes o eliminar antinutrientes. Un día de esto vamos a hablar sobre los antinutrientes, un tema interesante.
Los alimentos pueden preservarse por fermentación. La fermentación hace uso de energía de los alimentos y puede crear condiciones inadecuadas para organismos indeseables. Probióticos es una cosa, antibióticos es otra. Los probióticos son entonces las bacterias, los microorganismos saludables, fermentativos, que facilitan la producción entonces de las condiciones ideales en nuestro colon con unas heces ácidas que alcalinizan la sangre. ¿Cuáles son las principales fuentes de sustancias que nos ayudan a poblar la flora de ese tipo de microorganismos? El chucrut, el kefir, el kombucha, el yogur, toda sustancia fermentada, la chicha andina. ¿Y qué son los prebióticos? Los prebióticos son los vegetales, las frutas que alimentan a esas bacterias. ¿De qué se alimentan esas bacterias? De vegetales y frutas. Son fermentativas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sustancias son? La oligofructosa, la inulina, la galactooligosacárido, la lactulosa, los oligosacáridos de la leche materna. Ese tipo de sustancias son prebióticas. Entonces, mientras tengamos una dieta lo más vegetariana posible, de esa manera estamos alimentando adecuadamente a nuestras bacterias intestinales y propiciando la presencia de bacterias fermentativas. Los yogures. Hay yogures que tienen uno o dos tipos de bacterias. Generalmente son lactobacillus acidófilos o bifidus. Y algunos tienen el lactobacillus vulgaris. Pero el kefir, por el contrario, no es uno ni dos bacterias, es una población que aprendieron a vivir en conjunto, levaduras, bacterias, y ahí hay más de 60 o 100 microorganismos distintos. El kefir es esos grumitos blancos que ven allí. El hongo kombucha es también una combinación de bacterias, hongos y levaduras que han aprendido a convivir juntos y fermentan el agua dulce, el agua y el té dulce. Hay distintos quesos que tienen sustancias y que tienen bacterias que las han fermentado. Hay una cantidad de sustancias provenientes de la soya, como el tofu, el tempeh, el miso, la salsa de soya llamada tamari, que tiene 3 años de añejo, el chucrut, que es el repollo agrio de los alemanes, el sauerkraut. Todas esas son sustancias que se fermentan y tienen una gran presencia de microorganismos fermentativos. Eso que vemos ahí son los conjuntos de, vamos a llamarlo kefir, de agua. Este es un kefir que se puede producir en agua, que fermenta el agua dulce. Y hay otro kefir, este blanquito, que fermenta la leche. Tenemos los dos tipos. El de agua tarda 20, 30 días en fermentar el agua dulce. El de la leche fermenta la leche de un día para otro. Luego tenemos el kombucha, que es esa película que vemos ahí como de goma, que flota sobre una agua, producto de un agua hervida con té, a la cual luego se le agrega el azúcar, que es el alimento ideal para este té, que tiene una gran cantidad de bacterias ideales, maravillosas. El chucrut, el repollo agrio de los alemanes, que tarda alrededor de 6 a 8 semanas en fermentarse. No es que agarran el repollo y le echan ácido acético, vinagre, como hacen algunos para preparar el chucrut rápido. Eso es con por objetivos comerciales. El verdadero chucrut es fermentado. Entonces, los prebióticos, que son todo este tipo de vegetales y frutas, además de contribuir a eso, reducen el colesterol y los triglicéridos en sangre. Mejoran la sensibilidad a la insulina, el metabolismo de la glucosa, mejoran la función inmunológica, regularizan la función intestinal, contribuyen a la sensación de saciedad y ofrecen calorías de reducción para el control de la obesidad. Tienen un efecto protector contra el cáncer de colon y la colitis ulcerosa y además arrastran colesterol de las vías digestivas. Todo eso lo hacen los vegetales y las frutas por nosotros. Conclusiones. Las dietas altas en grasas saturadas y azúcares simples aumentan las bacterias que favorecen la absorción de calorías, contribuyen a la flora putrefactiva. Las bacterias como lactobacillus vulgaris y termófilos del yogur favorecen la tolerancia a la lactosa. Las bifidobacterias y lactobacillus juegan un papel protector para el cáncer de colon y pólipos, también para el colon irritable. El contacto de la madre con el recién nacido favorece el desarrollo del sistema nervioso y modifica la respuesta al estrés. La lactancia favorece la colonización por la flora beneficiosa y por tanto las consecuencias sobre el eje hipotálamo hipofisario adrenal para el estrés y para el manejo emocional del niño. Podemos beneficiarnos de los alimentos que aportan fermentos, pero si no los tomamos de forma continuada volverá a salir nuestra flora de base
Y si eras putrefactiva, volveremos a lo mismo. Los cambios producidos por los antibióticos en la flora intestinal pueden tardar hasta 2 años en corregirse y pueden ser permanentes en bebés recién nacidos o niños muy pequeños. Las mujeres que tienen tendencia, digo las mujeres porque la verdad es que son mayoría de las mujeres que tienen alteraciones de Escherichia coli y infecciones a repetición, cistitis, algunos hombres también. Generalmente es producto de ese gran consumo de antibióticos, que de paso eso es lo que te mandan los urólogos, más antibióticos todavía. El tratamiento que nosotros hacemos comienza por cambiarte la flora bacteriana. Cambiar la flora bacteriana y dejar que nuestro organismo se restablezca y él mismo aprenda a defenderse y a controlar a la Escherichia coli. Esa es nuestra propuesta y de esa manera lo logramos. Y más nunca antibiótico, yo no uso antibióticos. Los cambios producidos, bueno, ¿qué más puedo decir? Conclusiones. El programa de depuración profunda dirigida por un médico que administra el número de hidroterapias con el día de ayunos necesarios y convenientes para cada caso. Algunas personas han estado usando la dieta paleo. Cuando no hacen limpieza de colon, la dieta paleo es una manera bastante artificiosa, pero que nos permite lograr un control de las alergias alimentarias. Tiene bastante éxito en muchas patologías, solo que es una dieta sumamente fuerte. Por lo menos un vegetariano no la podría hacer porque consume muchas carnes y no consume granos, ni consume tomate, ni consume papa. O sea, para un vegetariano eso no iría. Mi objetivo es realmente cambiar la flora bacteriana y que si eso ocurre no necesitamos de dietas raras. Podemos tener una alimentación saludable. Seguir el plan de las dietas sanadoras, bueno, tenemos un programa de dietas sanadoras que hemos diseñado, hay un nuevo libro que todavía no lo he publicado, pero pronto lo vamos a tener ya en mi página web. Yo voy a ver si esta misma semana lo logro subir. Repoblar la flora bacteriana con todos los prebióticos y probióticos disponibles y adquirir un consumo habitual de ellos. Crear un ritmo diario de evacuaciones bien hidratadas y cuidarse de masticar bien los alimentos. Evitar antiácidos, antibióticos, medicamentos prohibidos, realizar ejercicios, meditación y manejo del estrés. Bueno, con esto concluyo mi charla y quiero invitarlos al programa y al reto de Vida Plena Salud Total. ¿En qué consiste este programa? En encuestas que nos ayudan a identificar nuestras necesidades y nuestras necesidades y conflictos no resueltos, junto a una evaluación médica integral, exámenes de laboratorio, que nos ayudan a identificar nuestras necesidades, nuestras metas a corto, mediano y largo plazo. Ustedes me dicen qué quieren y nosotros los ayudamos a lograrlo y alcanzarlo. Y los acompañamos en el proceso a través de un programa de asesoría y seguimiento, de coaching y de entrenamiento. Lo llamamos el reto Vida Plena Salud Total. Este reto lo podemos asumir de la siguiente manera. Si tienen deseos de generar cambios en su vida, los invito a ingresar a la página web del Dr. Hoffman, www.drefrainhoffman.com. Una vez que entran allí, bajan y se encuentran este loguito que les mostré antes, este loguito que dice reto, y se meten allí. Una vez que entran allí, sigan las instrucciones que les van a hacer llenar un formulario y eso les va a enviar el audiolibro Manejo Integral de la Salud y el Estrés. Son 5 audios de 30 minutos cada uno. Son 2 horas y media de audio que yo antes los vendía y ahora se los estoy obsequiando. Porque considero que todo paciente que de verdad desee curarse con nosotros tiene que entender cómo funciona esta medicina e identificar si de verdad esta medicina es para ustedes. Si ustedes están dispuestos a hacer lo que implica sanarse. Porque no es tan fácil como tomarte una pastilla todos los días. Implica que tú tienes que asumir la responsabilidad de que lo que te está ocurriendo es producto de tus errores, por acción u omisión, por exceso o por defecto. Por lo tanto, nosotros necesitamos aprender a modificar nuestro estilo de vida y generar un cambio importante. Solo el que esté dispuesto a asumir ese cambio, a esa persona le funciona esta medicina. Y de eso es el reto, atreverse a cambiar el estilo de vida. Si eso es lo que a ustedes les interesa, nosotros los podemos ayudar. De lo contrario, sigan con otra medicina que les funcione mejor. Entonces, a través de las preguntas que les van a hacer, vamos a ir llegando a definir entonces qué es lo que ustedes requieren. Si una consulta médica conmigo,
sobre todo las personas que viven en el extranjero, lo estamos haciendo por vía online, o si van a venir a la Hacienda de la Concepción, las personas que están aquí en Venezuela, quienes lo requieran, o a quienes le podamos recomendar algún médico holístico que viva en la localidad de ustedes. Entonces, pueden conocer más de nuestra propuesta en la página del drefrainhoffman.com y en la página de la hoffmanclinic.com. La página OnMins es la manera como nosotros promovemos y mercadeamos las obras del Dr. Hoffman a nivel internacional y a nivel de Venezuela en la página del Dr. Efraín Hoffman. Nuestras redes, el canal de YouTube y Facebook, Dr. Efraín Hoffman. Bueno, muchísimas gracias. Lo importante no es lo que se hace, sino la pasión con la que se vive. Chao, me despido. Chao, chao. Chao, doctor Hoffman. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye, bye. Chao.